Y entonces, para su cumplimiento, el medio general de extinción es el pago. El pago es el medio que le conviene a la administración tributaria, porque a la administración tributaria no le conviene pelear. La administración tributaria no le conviene iniciar un procedimiento, ya sea económico coactivo o un contencioso, porque esto implica pérdida de tiempo para la administración tributaria. Entonces, lógicamente, el medio general de extinción es el pago. Pero también nosotros tenemos que tener claro que existen diversos modos de poner fin a la obligación tributaria. ¿Y cuáles son esos diversos modos? Esos diversos modos están contenidos en el artículo 35 del Código Tributario. Y dice, lo vuelvo a leer, medios de extinción. La obligación tributaria se extingue por los siguientes medios: por el pago, por la compensación, por la confusión, por la condonación o remisión y por la prescripción. Entonces, el cumplimiento de la obligación tributaria es la forma ordinaria de extinción. ¿Y cómo es que yo cumplo con mi obligación tributaria? Pagándola. Y eso precisamente es lo que ocurre en las relaciones de un derecho privado. O sea, si yo tengo una obligación y la pago, con esto yo extingo precisamente ese cumplimiento en una forma ordinaria. Me voy a detener aquí y voy a ingresar a los compañeros. Bueno, vamos a continuar aquí entonces. Bueno, ¿cuáles de esos modos que están contenidos en el artículo 35 o formas o medios? Nuestra ley dice medios y el tema, los doctrinarios dicen formas, pero forma y medio es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuáles son esos medios de extinción de la obligación tributaria? Uno de ellos, sin duda, es el pago y es el más importante. No es que por gusto ocupe el primer lugar de esa clasificación. Entonces, el principal modo de extinción de la obligación tributaria es el pago. Y aquí nosotros deberíamos de hacernos la pregunta, ¿qué es el pago? El pago es el cumplimiento de la prestación que hace o que constituye el objeto de la obligación. Unos consideran que el pago es un acto jurídico, que puede ser unilateral o bilateral, que puede ser contractual o no. Hay otros que dicen que es un hecho jurídico y hay otros que los conciben como un acto debido. O sea, hay tres teorías prácticamente o tres maneras de concebir el pago. Los primeros dicen que es un acto jurídico, que puede ser unilateral o bilateral, que puede ser contractual o no. Los de la segunda corriente dicen que es un hecho jurídico y hay quienes dicen que es un acto debido. A ver, ¿cómo lo vemos nosotros? Momentito, un anuncio, voy a dar ingreso. Entonces, ¿cómo es que nosotros lo concebimos? Y esto es bien importante que nosotros tengamos este alcance de cómo es que nosotros lo concebimos. Primeramente, nosotros tenemos que decir que la forma por excelencia como se puede extinguir la obligación, la manera ideal
Lo que persigue la administración tributaria es el pago. ¿Por qué es el pago? Porque el pago consiste en la entrega de la prestación que hace el acreedor al deudor. Entonces, nosotros sin lugar a dudas, lo más fácil también para la administración tributaria es que todos los contribuyentes paguemos, que es lógicamente lo más sencillo para el propio contribuyente, el pago. ¿Por qué? Porque pagando es como entrega la prestación que hace el acreedor al deudor. Momentito, vamos a ingresar a los compañeros. Entonces, como les digo, el pago, sin lugar a dudas, es lo más importante. Y es la forma por excelencia como la administración tributaria quiere que se cumpla con la obligación. Es la forma de excelencia como se puede extinguir la obligación. Es la forma ideal. Es el tener menos problemas por parte de la administración tributaria. La administración tributaria no gana nada iniciando procedimientos, arraigando propiedades, llevando procesos, gastando más de lo que está recibiendo. Y aquí nosotros tenemos que tener una definición que es de Sergio de la Garza, pero antes es bien importante que sepamos que nuestro código tributario no nos da una definición clara. Nos habla del efecto del pago, de los medios para garantizarlos, nos habla de pago de terceros, forma de pago, pero no nos da ninguna definición. Entonces, como no nos da ninguna definición, nosotros tenemos que ir a buscar en la doctrina definiciones al respecto. Voy a parar un momentito que voy a ingresar. Bueno, entonces yo les decía que entonces nos auxiliamos de los libros, valga la redundancia, para que ellos nos puedan dar a nosotros una definición que nos permita establecer qué es el pago. El primero que nos da una definición de este tipo y que es un autor importante es Sergio de la Garza. ¿Qué dice Sergio de la Garza sobre el pago? Dice que el pago es el que satisface plenamente los fines y propósitos de la relación jurídica tributaria, que satisface la pretensión crediticia del sujeto activo. También otro autor dice que el pago es un acto o negocio jurídico desprovisto de carácter contractual y en materia fiscal es unilateral. Por eso, si ustedes recuerdan, cuando nosotros dijimos que el pago, en las láminas anteriores dijimos que el pago puede ser un acto, puede ser un hecho jurídico o puede ser un acto debido. Y cuando nosotros dijimos esto, también dijimos que el pago podía ser unilateral o bilateral, pero en materia fiscal es unilateral. ¿Por qué? Porque no hay ningún contrato que se deba de llenar para pagar un impuesto. ¿A dónde es que nosotros nos vamos a establecer esa obligación de pago que tiene el contribuyente? Me voy a detener un momentito aquí. Voy a dar ingreso. Entonces, ¿en dónde es lógicamente? Permítanme. Entonces, lógicamente, donde, digamos, en el ámbito tributario,
tenemos que tener bien claro que el pago es un acto o un negocio jurídico que está desprovisto de un carácter contractual. O sea, no hay un contrato que nosotros firmemos con la administración tributaria para pagar los impuestos, salvo las facilidades de pago, pero eso ya es otra cosa. Y luego es unilateral. ¿Por qué es unilateral? Porque responde a obligaciones de derecho público que surgen exclusivamente de la ley y no del acuerdo de voluntad. Porque si ustedes se recordarán, nosotros dijimos que aquí es importantísimo tener claro lo que señala la ley, porque el artículo 239 de la Constitución, que tiene el principio de legalidad, señala que para cobrar impuestos debe existir una ley y de una vez da como los requisitos que debe de contener la ley para poder cobrar los impuestos. Voy a ingresar aquí. Entonces, es importante que nosotros consideremos eso. O sea, el hecho de considerar? El hecho de considerar que la ley es la que a nosotros nos dice todo y rige el camino en el ámbito tributario. Por eso es que les vuelvo a repetir que el pago es un acto o negocio jurídico. Ya nosotros ya dijimos al principio, el pago puede ser un acto jurídico. Dijimos, hay otros que creen que es un hecho jurídico y otros creen que es un acto debido. Y aquí nosotros estamos diciendo que es un acto o un negocio jurídico. También nosotros cuando hablamos del pago dijimos que podía ser unilateral o bilateral, contractual o no. Pero en el ámbito que nos interesa a nosotros, que es el ámbito tributario, el pago está desprovisto de un carácter contractual. No tenemos un contrato nosotros por medio del cual nos obliguemos a pagar los impuestos. Como les dije, la ley tiene facilidades de pago, pero esa es otra cosa. Eso no quiere decir que ese contrato sea el que nos obligue a pagar el impuesto. Lo que regulariza es, yo no puedo pagarlo de una vez, entonces lo voy a pagar como en módicas mensualidades, pero ahí no se está hablando sobre si debo o no debo de pagar impuesto. Lo que estoy regulando ahí es el tiempo para pagarlo. Y entonces todos los autores también coinciden que la materia fiscal, que es la materia que nos interesa a nosotros, es unilateral. ¿Por qué? Por responder a obligaciones de derecho público. Y ustedes saben que los dos sujetos de la relación jurídica tributaria es, en primer lugar, ¿a quién tenemos? Tenemos al sujeto activo, que es el Estado, y al sujeto pasivo, que es el contribuyente. Y esa relación entre estos dos sujetos surge exclusivamente de la ley y no del acuerdo de voluntades. Hay otra definición que es importante que nosotros la tengamos clarísimo, y es la definición que nos dice Giuliani von Rusch. Para Giuliani von Rusch, que viene siendo como el Messi en el fútbol, solo que aquí en materia tributaria, el pago constituye un acto o un negocio jurídico. Ya nosotros adelante dijimos que el pago puede ser un acto jurídico, un negocio jurídico, un hecho jurídico, un acto debido. Pues el pago constituye un acto o negocio jurídico que está desprovisto de carácter contractual, que en materia fiscal es unilateral, por responder a obligaciones de derecho público que surgen exclusivamente de la ley y no del acuerdo de voluntad. O sea, yo ya les dije ese concepto y ahora les estoy diciendo quién lo dice, y es Giuliani von Rusch.
Hay otros autores que son, un autor desconocido dice, es el cumplimiento del sujeto pasivo cuando satisface a favor del sujeto activo una prestación pecuniaria. Entonces sí es importante eso nosotros, porque los modos de extinguir las obligaciones en el Código Civil tienen más que las que nosotros estamos diciendo. Nosotros solamente estamos proponiendo 5, pero se recuerdan que en el campo civil también está la novación, la compensación, la transacción, la confusión, la renuncia del acreedor, la remisión de la deuda, y depende mucho, otras que van de acuerdo a la legislación de cada lugar. Algunas son aplicables en materia tributaria, pero con características eminentemente propias. En tanto, hay otras que resultan completamente inadaptables. Por eso nosotros tenemos esa descripción que hace el Código Tributario, que no debemos de alejarlos de ahí y lo tenemos que tener claramente establecido. ¿Cuál es? El pago, la compensación, la confusión, la condonación o remisión y la prescripción. Me voy a detener un momentito para dejar entrar. Si tienen alguna duda, no tengan ninguna pena, pregúntenla, por favor. No tengan ninguna pena. Si tienen duda, para mí es un gusto que pregunten y poder interactuar. Vamos a seguir hablando aquí. ¿Qué es el pago? Bueno, vamos a dejar otra vez. Créanme que es bien difícil esto, pero... Ay, Dios. Bueno. Voy a dejar 5 minutos para que ingresen y así ya no estoy interrumpiendo. Solo vamos a esperar 5 minutos que ingresen todos los que quieren ingresar. Entonces, aquí hay otra definición y dice que el pago es cumplir por parte del contribuyente la obligación tributaria que le impone el Estado. ¿Cuál es esa obligación tributaria que le impone el Estado? El pagar los impuestos cumpliendo de esa manera con la obligación tributaria. De acuerdo a nuestra ley, las formas de pago son las siguientes: pago por terceros, forma de pago bajo protesta y consignación, y pago a cuenta. Ustedes ya lo leyeron anoche. Esto está en los artículos 37, 38 y 39. La doctrina reconoce otras formas de pago, que son las siguientes. Pero aquí me voy a detener un momentito, porque yo quisiera que me plantearan las dudas que les dio a ustedes leer el Código Tributario. A ver, ¿qué dudas tuvieron de los artículos que yo les pedí que leyeran, que van del 36, si ustedes se recordarán, del 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42. Entonces, a ver, ¿qué dudas tienen de estos artículos o no tienen ninguna duda? A ver, ¿qué dudas les dio el leer los artículos que tienen que ver con el pago, que es una forma de extinguir la obligación tributaria y es la forma ideal tanto para el Estado como para el contribuyente? ¿Tienen alguna duda? No hay dudas. Bueno, entonces no hay dudas. Entonces, para los que no lo han leído, por favor, sí, ¿cómo no? Alguien ahí levantó la mano, sí. Buenas noches, licenciada. Sí, ahí yo sí tuve una duda con el artículo
35. A ver, ¿cuál es la duda que tiene? Por ejemplo, ahí dice, va, que los medios para extinguir la deuda, creo yo, Sí. Es la confusión. ¿Podría explicar a qué se refiere eso con confusión? Ahorita, Gracias, licenciada. Pues, aquí en la ley no dice eso, porque el artículo 35 no dice eso. Si yo leo el artículo 35 me está hablando de los efectos del pago y del medio para garantizarlo. Aquí no me habla de la confusión. ¿Dónde me habla de la confusión? Me habla del 35, donde están medios de extinción. Ahí sí que, como el nombre lo dice, se confunde el sujeto activo y el sujeto pasivo. Pero yo no he explicado la confusión todavía. No la he explicado porque vamos por el primero, que es el pago. Muy bien. Gracias, licenciada. Ya mañana vamos a hablar de la confusión, que como su nombre lo indica, se confunde el sujeto activo con el sujeto pasivo por una serie de situaciones. Por eso no he llegado hasta ahí. A ver, ¿qué otra duda tienen? Para que podamos ir resolviendo los casos. A ver, ¿qué dudas tienen? Bueno, entonces, ya vimos nosotros que nuestra ley, ¿qué reconoce? La ley reconoce el pago por terceros. Reconoce también bajo protesta y consignación. Y reconoce pagos a cuenta. Nos habla también de las facilidades de pago. Nos habla de retenciones y nos habla de la aplicación del pago de las cuotas y extinción de la prórroga y facilidades de pago. Pero la doctrina reconoce otras formas de pago. ¿Cuáles son estas otras formas de pago que reconoce la doctrina? En primer lugar, el pago por el deudor. ¿Qué es lo que debo de entender yo por deudor? Deudor es el contribuyente. El deudor es el contribuyente. Y la calidad de deudor, ¿quién se la otorga? La ley. Y eso es bien importante que nosotros lo tengamos bien definido. Entonces, aquí nosotros nos tenemos que hacer la pregunta en donde hablamos del pago por el deudor. La primera pregunta que no debemos de hacer, voy a parar aquí para poder ingresar a la persona que está queriendo entrar. Bueno, entonces yo les decía que la doctrina reconoce, en primer lugar, el pago por el deudor. ¿Quién es el deudor? Es el contribuyente. ¿Y quién le da la calidad de deudor o de contribuyente a la persona? Se la da la ley. Y la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿quién es el obligado al pago? El obligado al pago es el deudor, es el contribuyente. Y así nos lo señala nuestra legislación. La calidad de deudor de la obligación tributaria resulta de las leyes fiscales especiales, según sea su naturaleza y características, de las diversas circunstancias de hecho que son determinantes en la sujeción al tributo. Y aquí ponemos un ejemplo. Esto puede ser a las personas que están en posesión o adquieren riqueza, ya sea capital o renta. Y si lógicamente la obligación resulta de las leyes y resulta de las leyes fiscales especiales,
una ley de estas que no se nos debe de olvidar a nosotros es la ley del impuesto sobre la renta, en donde lógicamente lo que se está gravando es la adquisición de la riqueza, que puede ser o el capital o la renta. Pero también no nos debemos de olvidar que tenemos una ley que es administrada por las municipalidades que cuentan con catastro municipal y es cuando la persona es poseedora de un bien inmueble. Entonces aquí cabe añadir que por común, casi en mayoría de casos, aunque eso poco a poco se ha ido quitando, las leyes están redactadas deficientemente y no siempre precisan quién es el contribuyente, por lo cual deberá examinarse cada situación particular a la luz de las normas específicas y los principios generales del derecho financiero. Y una de ellas nosotros la tenemos claramente establecida y es muy criticada y es la ley del impuesto único sobre inmuebles. Hay mucha gente que dice que esa ley tiene muchísimos errores y precisamente este error que estoy señalando, en donde en común las leyes están deficientemente redactadas y no siempre se dice quién es la persona que es el deudor o el contribuyente. Luego está el pago por los responsables, por todos aquellos que de conformidad con la ley son los responsables. Y aquí hay que también tenemos a los representantes legales, a los agentes de retención, a los agentes de percepción. Y también está el pago por tercero extraño, que es el pago que reconoce nuestra ley. Y aquí es muy importante también que sepan que están obligados al pago de los impuestos los sucesores a título universal, que son los herederos, y para ser continuadores de la persona, por ser los continuadores de la persona del causante. Y esto regularmente se da en las sucesiones intestadas. Entonces, el pago de los responsables, ¿quiénes son? El representante legal, el agente de retención, el agente de percepción, el sucesor a título universal o a título particular. Y luego está el pago por tercero extraño, que es el pago que reconoce nuestra legislación. Entonces, sí, esto es bien importante que nosotros tengamos claro. En el pago por los responsables, al establecer esa separación entre quién es el deudor y quién es el responsable, lógicamente incluimos entre los responsables a todas las personas que por mandato legal están obligadas al cumplimiento de la prestación tributaria. Y aquí vale la redundancia decir, sin ser deudores de la obligación, pero son los que la ley les ha impuesto la responsabilidad y los vincula con una situación jurídica o con una representación que puede ser legal o voluntaria, con la sucesión a título particular en los bienes o con la tenencia de bienes o con un cargo o función pública. Y entonces, ¿quiénes tenemos nosotros como responsables? Tenemos a los representantes legales, al agente de retención, al agente de percepción y también, lógicamente, está el pago por un tercero extraño que reconoce nuestra ley. Aquí tenemos que tener
bien claro esa situación de quién es el tercero extraño. Entonces, lógicamente eso dependerá mucho de cada sistema jurídico que se hable. Y aquí la doctrina dice que si bien un autor tan distinguido como Cortés Domínguez considera que existen razones en favor y en contra de la admisibilidad del pago por terceros sin vinculación alguna, a la cual se le dan muchas obligaciones, hay bastantes sentencias de la doctrina de la CC, de la Corte Suprema, en donde lógicamente se permite que extraños puedan pagar el impuesto. ¿Quiénes son los sujetos del pago? Voy a ver si hay alguien a quien ingresar ahorita. Bueno, ¿quiénes son los sujetos del pago? Esto creo que es repetir lo mismo. ¿Quiénes son? Ya lo sabemos. Los sujetos del pago, hay dos sujetos. En primer lugar tenemos al que es el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? Por excelencia es el Estado. O puede ser cualquier entidad autónoma o semiautónoma como consecuencia del poder tributario que él ejerce. Y aquí cuando nosotros ponemos un ejemplo, ponemos las municipalidades y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Y quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo es toda persona individual y jurídica que se encuentra obligada a cumplir con la deuda tributaria. Yo quisiera, ustedes me dicen que para no damnificar a sus compañeros y para que ustedes puedan ir a aprovechar el tiempo y todavía estudien un poquitito, nos podríamos quedar aquí, ya concluyendo el pago para que ustedes se preparen para el día del examen de mañana y no le causemos más problemas a sus compañeros. Pero es si ustedes quieren. Si no, pues yo termino la clase y que los compañeros el martes se integren a las clases. Ustedes mandan, ¿qué hacemos? Sí, está bien, licenciada. Está muchas bien, gracias. licenciada, así como se dice. Entonces, nos quedamos aquí y continuamos el martes, que ya vamos a tener nuestras clases ordinarias, porque ya los exámenes se detuvieron. Así que pasen feliz noche, mucha suerte y nos vemos el martes en el examen, ya viendo cuál es el objeto de la obligación tributaria. Gracias, licenciada, muy amable. Pasen feliz noche. Licenciada. Ahí nos Gracias, vemos. licenciada. Buenas noches. Igualmente, Marlene, pasen feliz noche, que Dios los bendiga, cuídense.